¿Te lo puedes creer?, me dijo Laura mientras se abrochaba el sujetador con esa naturalidad tan suya, como si no acabara de pasar absolutamente nada. Y yo ahí, con la copa de vino todavía en la mano, medio desnudo, sintiendo que me habían puesto en una película en la que no sabía si era el protagonista o el idiota del fondo que no se entera de nada. Habíamos tenido sexo. Buen sexo. El tipo de sexo que no habíamos tenido en meses, si soy sincero. Fue ella quien me buscó. Sin palabras, solo se acercó, me besó en el cuello, y sin decir mucho, acabamos en el sofá, como dos adolescentes. Todo fue tan repentino como extraño. Yo me dejé llevar, claro, porque no soy de piedra y porque, sinceramente, lo necesitaba. Pero justo cuando pensaba que ese silencio post-polvo iba a ser lo más incómodo del día, suelta eso. ¿Qué si te lo puedes creer? Y ahí, en lugar de preguntarle qué, o decir cualquier cosa lógica, solo pude mirarla. No sé por qué, pero sentí que si hablaba, iba a romper algo. Entonces, se levantó, caminó hacia la cocina como si nada, y desde ahí me dijo: hoy he hecho algo que nunca pensé que haría. Ahí sí que se me cayó la copa. Literal. El vino se esparció por la alfombra como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que mancharía mucho más que el suelo. Yo no dije nada. No podía. Ella volvió con otra copa en la mano, se sentó en la butaca frente a mí y me miró con esa cara que pone cuando quiere que le pregunte algo. Pero esta vez no quería decirlo para provocar, sino porque no podía aguantárselo. He estado con otro hombre, dijo. Así. Con voz neutra. Como si me estuviera contando que se había comprado un vestido nuevo. No supe qué hacer. Ni siquiera me levanté. Ni grité. Ni lloré. Solo me quedé ahí, con el vino chorreando por el pantalón y el corazón en los tobillos. ¿Cómo que has estado con otro tío? Eso. Que me lo he tirado. Hoy. Esta tarde. Antes de venir a casa. Me miraba fijamente. No estaba arrepentida. Tampoco estaba orgullosa. Era como si solo quisiera sacarlo de su sistema. Quitárselo de dentro. Y ahí, en ese momento, comprendí que todo lo que habíamos construido durante 8 años se había roto antes de que yo siquiera me enterara. Pero ella ya había asumido que estaba acabado. La diferencia era que a mí todavía no me había dado tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, con la voz seca, como si hablara con la boca llena de arena. Porque no quiero mentirte más, me contestó. Y porque no ha sido solo sexo. Ahí fue cuando lo supe, esto no era una confesión. Era una declaración de guerra. O un ultimátum. O simplemente un cambio de guión. El tipo de frase que te dice alguien que ya ha tomado una decisión, aunque tú aún no la entiendas. ¿Te has enamorado de él?, tardó en contestar. Y esa pausa, ese silencio de 5 segundos, dolió más que toda la confesión anterior junta. No lo sé, dijo. Pero contigo siento que ya no tengo nada. Y se fue a la ducha. Te juro que estuve sentado en ese sofá más de media hora sin moverme. No tenía ni idea de qué hacer. Lo peor no fue la confesión. Lo peor fue que, de alguna manera, yo ya lo sospechaba. No así, claro. No tan directo. Pero algo en ella había cambiado hace tiempo. Lo ves en los pequeños gestos, como evita tu mirada cuando habláis, como ya no te roza el brazo cuando pasa cerca, como responde con monosílabos y se ríe más con el móvil que contigo. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el salón, no porque ella me lo pidiera, sino porque no podía volver a esa cama. Me parecía sucia. Aunque la había lavado esa misma mañana. Y aquí estoy ahora, contándotelo. Porque necesito soltarlo. Porque no me atrevo aún a contárselo a mis padres,
ni a mi hermano, ni a nadie del trabajo. Porque tú me conoces. Sabes que nunca he sido de dramas. Pero esto no me lo esperaba. Y lo peor es que esto no ha terminado. Ni mucho menos. Esto acaba de empezar. Cuando me desperté ese sábado por la mañana, no sabía si era un hombre casado o un invitado incómodo en mi propia casa, porque Laura ya no dormía conmigo y desde la noche anterior no habíamos cruzado ni una sola palabra, solo silencio, y no del que calma, sino del que incomoda y hace sentir que cada paso deja huellas que luego hay que limpiar. Me levanté sin ganas de desayunar y bajé a la cocina. Ella estaba allí preparando café como si el día fuera normal y yo no hubiera escuchado lo que escuché. Solo me dijo ¿quieres?, sin mirarme a la cara, y yo respondí sí como si no supiera que ya no éramos lo que éramos. A esa hora no quería discutir, pero tampoco soportaba fingir, así que me senté en la mesa y le dije que necesitaba entender lo del día anterior, porque no podía seguir como si me hubiera contado que había perdido un pendiente, y ella, sin apartar la vista de la taza, me respondió que prefería no hablar ahora porque se iba a trabajar de tarde y no quería empezar el día mal. Le dije que el día ya había empezado mal desde ayer y que no necesitaba detalles raros, solo saber por qué había llegado hasta ese punto sin decirme nada antes, y entonces ella se giró. Me miró directamente y dijo porque tenía miedo de decírtelo y que te hundieras, como si soltarlo de golpe fuera menos destructivo. Ese comentario me hizo reaccionar por dentro como si me hubieran empujado, porque me ponía en el papel de víctima débil cuando yo siempre había sido el que aguantaba, el que mantenía la calma, el que resolvía los problemas con paciencia, así que respiré hondo y le dije que parecía que no entendía lo grave de lo que había hecho, que no solo era una confesión sino una decisión, porque si ya lo había hecho significaba que lo había pensado antes muchas veces y eso era lo que me partía por dentro. No el acto en sí sino la planificación. Ella tragó saliva, se notó que le dolía, pero no quería soltar más hasta que saliera de casa porque miró el reloj, cogió las llaves y dijo por favor, déjame irme, luego hablamos, y yo no supe si detenerla o dejarla marchar. Así que al final no hice nada, solo la vi salir por la puerta con esa forma de caminar tranquila que tuvo siempre, y al cerrar la puerta sentí que mi casa ya no me pertenecía. Ese día decidí no quedarme quieto porque si lo hacía iba a envenenarme la cabeza a base de preguntas sin respuesta, así que me fui a dar una vuelta por Alcalá de Henares. Caminé sin rumbo durante horas hasta que acabé cerca del hospital donde trabajaba, no para vigilarla sino para entender por qué sentía la necesidad de conocer más, porque aunque ella lo había confesado algo dentro de mí necesitaba ver el entorno en que había ocurrido todo. Me senté en una terraza frente al hospital y pedí una cerveza, mientras observaba a los trabajadores entrar y salir. Pensaba si alguno de ellos sabría algo o si era uno de ahí el hombre del que ella hablaba, y te juro que me sentí como un idiota por mirar a desconocidos e intentar adivinar si uno de ellos podría ser el que había compartido algo tan íntimo con mi mujer. 2 horas después decidí moverme porque me estaba consumiendo la cabeza, así que me fui a casa de mi hermano Fernando en Torrejón. Él no sabe nada aún, pero necesitaba estar con alguien normal, alguien que viviera aún en el mundo que yo conocía. No le conté lo ocurrido porque no podía soltar algo así de golpe sin haberlo digerido yo antes, solo le dije que necesitaba distraerme, y él sin hacer preguntas abrió una cerveza y puso el Atlético de Madrid en la tele como solemos hacer cuando queremos no pensar demasiado. Estuvimos toda la tarde juntos y aunque me ayudó, sentí que yo estaba físicamente allí pero mi mente seguía intentando unir piezas en silencio. Cuando volví a casa ya era de noche y Laura aún no estaba, no le escribí ni la llamé, solo me duché y me senté otra vez en el sofá, ese sofá donde la noche anterior empezó todo, y mientras miraba la superficie de la mesa pensé que la tendría siempre como recuerdo de ese vino derramado. A las 11 escuché la llave en la puerta y se me aceleró el pulso aunque intenté engañarme diciendo que quería escuchar explicaciones, pero en realidad tenía miedo de escucharlas. Ella entró, me vio en el sofá y dijo gracias por no escribirme nada hoy,
como si yo le hubiera hecho un favor, y ahí fue donde sentí que no podía dejar que hablara con ese tono de calma, así que le dije que necesitaba saber quién era y qué significaba para ella, porque sólo así sabría qué hacer con mi vida, y entonces por primera vez desde lo ocurrido la vi incómoda de verdad. Me miró con más pena que miedo y tras unos segundos sin hablar dijo se llama Marcos, y cuando lo dijo sentí una especie de reconocimiento interno porque había escuchado ese nombre antes en conversaciones sueltas de trabajo, pero jamás había pensado que podía ser alguien importante para ella. Le pregunté si era su compañero del hospital y asintió, luego añadió que no trabajaban en el mismo turno pero que se habían visto varias veces por cambios de horario y cursos internos. Y justo ahí noté algo más raro todavía porque esa información parecía muy ordenada, como si ya la tuviera preparada. Solo le pregunté cuánto tiempo llevaba sintiendo algo por él, y yo esperaba una respuesta indefinida, pero me dijo desde hace unos 3 meses, sin dudar un segundo, como si hubiera calculado ese tiempo muchas veces en su cabeza. No gritó ni se defendió, pero tampoco pidió perdón. Solo dijo que no fue planeado al principio y que se daba cuenta de que conmigo ya no sentía nada cuando volvía a casa. Decirme eso fue como recibir un golpe seco, de esos que no tumban al momento pero te dejan sin aire, y ahí fue cuando sentí que si seguía escuchando sentado acabaría rompiéndome, así que me levanté, caminé por el salón sin dirección y le dije que si había tomado esa decisión tenía que respetarla, pero yo necesitaba más detalles antes de decidir si quedarme, irme o mandarlo todo al carajo. Ella se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y dijo que nunca me había engañado físicamente antes del día anterior, que lo que sentía era una conexión emocional y que no sabía si llamarlo enamoramiento pero desde luego no era solo atracción, y cuando lo dijo yo no sabía si eso me daba más rabia o más tristeza. Le pedí que me contara exactamente cómo fue ese día, cuando lo decidió, porque lo hizo justo ayer, porque yo no podía quedarme solo con una confesión general, necesitaba entender la secuencia, y ahí fue cuando empezó a ponerse más seria. Me dijo que él le había propuesto hablar fuera del hospital, porque según ella llevaba tiempo notando que lo nuestro estaba apagado y él la escuchaba más de lo que yo lo hacía. Esa frase me dolió aún más que lo anterior, porque yo siempre le dedicaba tiempo cuando me lo pedía, y entonces le pregunté si realmente había intentado hablar conmigo de forma clara antes, y no supo contestar con claridad, solo dijo quizás no de la forma correcta. Me contó que quedaron en un piso que él tiene cerca de la Plaza Cervantes y que hablaron 1 hora antes de que todo pasara, no hubo detalles sexuales en su relato, fue discreta, pero tampoco evitó admitir lo que pasó. Simplemente dijo no quería seguir mintiendo después de lo que hicimos. Y fue precisamente eso lo que me dejó helado, porque su tono no era el de alguien que había actuado impulsivamente, sino el de alguien que sabía que ya había cruzado una línea y tenía que asumir las consecuencias. Cuando terminó yo no dije nada durante un buen rato, ella tampoco habló, solo respiraba fuerte, así que me levanté y le dije sin gritar que no sabía si la quería o la odiaba. Pero lo que tenía claro era que me había quitado la opción de decidir conmigo, porque decidió sola antes de contarme nada. Ella se acercó, no para abrazarme sino para decirme que aún no sabía si quería seguir conmigo, y cuando escuché eso supe que el verdadero desastre ni siquiera había empezado. Me fui a dormir al cuarto de invitados y ella no intentó detenerme, y ahí supe que el descubrimiento había terminado, pero el proceso de destruir o sobrevivir apenas estaba empezando. Dormí muy poco esa noche en la habitación de invitados, porque la mente no me dejaba descansar ni un minuto. Repasaba cada conversación de los últimos meses como si necesitara encontrar señales que en su momento ignoré y ahora parecían obvias, y me di cuenta de que estaba empezando a sentir rabia, no de la que hace gritar sino de la que se acumula y necesita salir de alguna manera. Así que cuando amaneció decidí que esa misma mañana hablaríamos sin rodeos. Bajé a la cocina con la cara desencajada por no haber dormido casi nada y la encontré sirviéndose café como si fuera un domingo cualquiera. Entonces le dije que hoy sí íbamos a hablar en serio y que no pensaba aceptar respuestas vagas ni frases que sonaran a discurso preparado. Así que se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa como si estuviera esperando un examen.
Le dije que necesitaba que me mirara a los ojos y que me explicara qué veía en ese tal Marcos que ya no veía en mí, porque si entendía eso quizá podría decidir cómo seguir con mi vida sin volverme loco buscando justificaciones, y ella me miró con aparente calma pero se le notaba un leve temblor en las manos. Me dijo que conmigo sentía rutina y previsibilidad, que sabía exactamente cómo reaccionaría ante cualquier cosa y que eso le hacía sentirse apagada, mientras que con él sentía curiosidad y ganas de hablar, y aunque yo intenté escuchar sin explotar sentí que me hervía algo por dentro que no pude controlar. Le dije que lo que llamaba previsibilidad en realidad era estabilidad y que mucha gente daría lo que fuera por tener un hogar tranquilo. Pero ella respondió que la tranquilidad también puede volverse anestesia y que a veces uno quiere sentir que su vida se mueve, y cuando dijo eso me quedé mirándola intentando reconocer en su cara a la persona con la que me casé, pero no la encontré. Le dije que estaba empezando a creer que no solo había pensado en él sino en una posible vida sin mí, y me miró con seriedad y no lo negó, lo cual me golpeó más que cualquier grito. Intenté mantenerme sentado pero mi cuerpo no quería estar quieto, así que me levanté, abrí las ventanas para respirar un poco y le dije que yo también podía salir de casa y cambiar cosas, pero que siempre elegí quedarme con ella porque creía en lo que teníamos, y que lo que me dolía no era lo que hizo ayer sino que parecía llevar tiempo imaginando una versión de su vida donde yo no existía. Ella se levantó también y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados mientras me observaba, sin lágrimas ni rabia, solo con esa calma incómoda que tienen quienes ya asumieron una decisión. Entonces pasó algo que no tenía previsto, me dijo que Marcos sabía que ella estaba casada y aún así siguió adelante, que no era un secreto entre ellos y que él le había dicho varias veces que no quería ser causante de un divorcio pero que tampoco podía evitar sentir lo que sentía cuando la veía. Y yo me reí con incredulidad porque me pareció que se pintaba todo con colores suaves como si fuese una historia incómoda pero lógica, así que le dije que si él sabía todo esto y aceptó seguir. Igualmente entonces era tan responsable como ella y que no pensara que iba a dejarlo al margen si esto terminaba de la peor manera. Me contestó que no quería que yo fuera a buscarlo ni que hablara con él, porque no servía de nada y solo empeoraría las cosas. Y ahí le dije que no podía exigirme serenidad cuando ella puso la bomba en mitad de nuestra vida sin avisar. Le pregunté si seguía viéndolo y no respondió al instante, lo cual fue suficiente para que yo entendiera la verdad, y me dijo después que ayer habían decidido no verse más para aclarar ideas, pero que no sabía si podría cumplirlo y esa frase me pareció la confesión real de todo. La conversación se fue calentando porque yo empecé a subir de tono y ella a justificarse con frases como no quería llegar a esto o no sé cómo pararlo, que me irritaron más todavía porque me sonaban a excusas de alguien que sabe lo que está haciendo pero no quiere asumir la responsabilidad completa. Entonces sentí un impulso que llevaba rato creciendo y le pregunté si alguna vez en esos meses pensó en lo que yo sentiría si lo descubriese y si alguna vez pensó que yo tenía derecho a decidir si quería seguir casado con ella, antes de que tomara decisiones por su cuenta, y se quedó callada, sin poder responder, lo que confirmó que no lo pensó. Ahí fue cuando sentí que debía dar un golpe en la mesa, no físico, sino verbal. Así que le dije que si quería una vida con ese hombre tenía que decírmelo de frente y no dejarme en un limbo donde yo no sé si soy marido, compañero de piso o capricho descartado, y ella me miró con otra cara, como si por primera vez pesara las palabras que yo decía. Se sentó en el sofá y me pidió que me calmara para poder hablar sin convertirlo en una pelea. Pero le dije que no era una pelea sino la factura pendiente de su decisión y que si no la soportaba significaba que quizá no estaba preparada para afrontar las consecuencias. Entonces me miró a los ojos con más sinceridad que hasta ese momento y me dijo que no estaba segura de querer separarse todavía, pero que tampoco estaba segura de querer seguir conmigo como antes, que necesitaba tiempo para pensar. Y cuando escuché esa frase sentí que el corazón se me encogía porque yo ya había pensado en eso, y sabía que ese tipo de tiempo suele ser el principio del final. Le dije que no pensaba pasar meses esperando a que decidiera si yo merecía seguir a su lado, que no era un mueble que se guarda por si en algún momento hace falta, y ella se enojó por primera vez desde la confesión,
Me dijo que yo estaba actuando como si fuera un tribunal y no como su marido, así que yo respondí con crudeza diciéndole que actuaba así porque ella se había comportado como alguien que ya no tenía marido. Me dijo que si seguíamos así acabaríamos gritándonos hasta decir cosas irreparables, y le contesté que a lo mejor ya las habíamos dicho sin gritar. En ese momento empezó la parte más dura. Me dijo que necesitaba saber si lo nuestro era recuperable y que necesitaba espacio para pensar, lo que yo interpreté como que quería seguir viendo a ese hombre sin sentir culpa conmigo en casa, así que le dije que ese truco lo conocía, que no iba a aceptar una espera mientras otro ocupaba mis espacios. Ella se levantó con gesto de molestia y dijo que me estaba engañando si creía que esto podía resolverse en un par de días. Pero yo le respondí que no le pedía soluciones rápidas sino honestas y que si necesitaba claridad solo tenía que decirme quiero separarme, pero no lo dijo. La presión subió tanto que sentí que tenía que salir un rato para no perder la calma, así que cogí la chaqueta y le dije que a partir de ese momento no la iba a presionar por respuestas pero tampoco iba a comportarme como si nada hubiera pasado. Y que si seguía siendo ambigua yo iba a tomar mis propias decisiones aunque no le gustaran. Ella no contestó, solo bajó la mirada y dijo vale, con un tono extraño, como si en el fondo esperara que yo explotara y me marchara definitivamente. Salí a la calle y caminé sin rumbo por Alcalá, y mientras caminaba sentí que esa fue la verdadera confrontación, no solo porque hubo reproches y confesiones, sino porque ahí entendí que ella no estaba segura de nada y que yo sí lo estaba. Yo sabía que no podía vivir en una ambigüedad constante, necesitaba un sí o un no, incluso un adiós si era necesario, pero no ese limbo. Esa noche volví a casa tarde, Laura ya estaba en el dormitorio y no vino a buscarme, yo dormí otra vez en la habitación de invitados y me puse un temporizador mental, si en los próximos días no me decía algo claro. Mi decisión sería tomar mi camino aunque doliera. Fue así como entendí que no solo me estaba defendiendo de una traición, sino aprendiendo a vivir sin esperar permiso para defender mi dignidad, y aunque todavía no había tomado ninguna decisión final, la confrontación me dejó claro que el hombre que fui antes de esa conversación ya no existía. Cuando pasaron 3 días sin que Laura me diera una respuesta clara sentí que había llegado el momento de actuar. Porque no podía seguir viviendo en la habitación de invitados esperando a que ella decidiera si yo merecía seguir siendo su marido, y tampoco quería convertirme en ese hombre que se resigna a mirar cómo su vida se le escapa delante de los ojos mientras otro ocupa su lugar, así que un miércoles por la tarde, cuando ella se fue al hospital, empecé a organizar mi plan, no impulsivamente ni con rabia ciega, sino con una calma nueva que me sorprendió incluso a mí, una calma que no tenía hace unos días y que ahora me servía para pensar con precisión. Revisé mis cuentas del banco, mis documentos y mis proyectos de trabajo, y vi que tenía suficiente dinero ahorrado como para aguantar una temporada si las cosas acababan como yo imaginaba que iban a acabar, así que tomé la decisión de alquilar un pequeño piso en la zona de La Garena, no lejos del centro pero suficientemente apartado como para tener mi espacio sin estar pendiente de cruzarme con ella cada vez que bajara a comprar algo, y lo hice sin decírselo porque quería dar un golpe que no fuera escándalo pero sí movimiento real. Luego pensé que una simple mudanza no era suficiente, porque si yo me iba sin dejar huella ella podría acomodarse en el papel de víctima diciendo que yo escapé sin enfrentar el problema. Así que decidí que la venganza no tendría gritos ni discusiones, sino consecuencias que ella tendría que asumir sin excusas. Preparé todo en 2 días, contacté con una empresa de mensajería y organicé una entrega para el sábado por la mañana con una carta que redacté con detalle. No era una carta dramática ni de ruptura directa, era más bien una explicación fría con datos concretos, fechas y momentos donde nuestra relación dejó de ser mutua. Todo escrito sin insultos pero con claridad, incluso mencioné al tal Marcos, no para amenazarlo sino para dejar constancia de que yo sabía exactamente su papel y que cualquier intento de negarlo ya no serviría, y en esa carta también incluí copias de recibos de cuentas pagadas por mí durante los meses en los que ella decía sentirse apagada, porque quería demostrarle que mientras ella buscaba emociones yo sostenía la casa.
pero lo más fuerte no fue eso, sino que incluí mi decisión final. A partir de esa fecha yo dejaba de vivir allí y cualquier gasto común debía ser asumido por ambos, ya no habría uno que amortiguara el peso del otro, y además agregué que hablaría con sus padres en persona para contarles todo, no para humillarla ante ellos sino para no permitir que manipulara la historia como suelen hacer quienes se sienten culpables. El viernes por la noche aún no me había mudado y ella me preguntó si íbamos a hablar en algún momento, porque según ella yo seguía guardando distancia y no daba oportunidad a una conversación más profunda. Entonces le respondí que al día siguiente hablaríamos, pero sin decirle que no sería conmigo inmediatamente, sino con la carta que le llegaría en mano. Esa noche dormí de nuevo en la habitación de invitados, ya no con dolor sino con una especie de resolución interna. No era felicidad, pero sí era una sensación de recuperar un poco de control después de tantos días sintiéndome suspendido en el aire. A las 8 de la mañana del sábado llegó el mensajero, yo ya tenía las maletas preparadas y cuando el timbre sonó le dije que no abriera porque yo atendería la puerta. Ella no sabía qué era y se quedó mirando mientras yo firmaba la recepción y le entregaba la carta en silencio. No dijo nada pero su cara cambió inmediatamente cuando vio que no era un paquete sino un sobre con su nombre escrito por mí. Le dije que lo leyera con calma y que yo me iría en ese momento, que en el salón dejaba las llaves y que cualquier cosa podríamos hablarla más adelante pero con claridad y sin juegos. Ella intentó detenerme con un tono entre asustado y triste diciéndome que no hiciera nada precipitado, pero le contesté que nada de lo que estaba haciendo era precipitado, que lo precipitado había sido lo que ocurrió 3 días antes de que yo supiera nada. Salí de casa y no sentí un alivio grande pero sí una especie de respiración completa que hacía días no tenía. Cogí el coche y fui directo al piso que ya tenía reservado. Un estudio pequeño pero suficiente para empezar de nuevo. Lo amueblé de forma sencilla y me conecté al ordenador para continuar con mi trabajo como si fuera un día normal, aunque sabía que no lo era. A media tarde me llegaron 5 llamadas suyas y no respondí ninguna, porque quería que la carta hiciera su efecto sin una conversación inmediata que la pusiera a la defensiva, y al rato me llegó un mensaje diciendo que estaba muy afectada y que necesitaba hablar conmigo, que no quería que esto acabara así. Yo respondí más tarde con un mensaje corto, lo hablamos en persona el lunes, necesito tiempo. Lo escribí sin dureza pero con firmeza, porque la parte más importante de la venganza no era castigarla sino obligarla a mirar lo que hizo sin poder disfrazarlo con excusas de momento débil. Esa noche recibí un mensaje inesperado del hermano de ella, que me dijo si podíamos vernos porque Laura estaba preocupando a toda la familia con lo que había contado. Entonces supe que la carta había llegado más lejos de lo que pensaba, porque yo había terminado decidiendo que además de la carta, enviaría un correo a sus padres y a su hermano explicando que me estaba mudando por una situación seria y que lo hablaría cara a cara con ellos si querían escuchar mi versión. El domingo fui a casa de mis padres en Madrid, les conté todo con detalle y se quedaron en silencio largo rato, pero cuando terminé mi padre me dijo que estaba orgulloso de que no hubiera explotado de forma violenta y que había actuado con cabeza, y escuchar eso me dio un impulso extra para continuar sin sentirme derrotado. Mis padres me ofrecieron quedarme con ellos unos días pero les dije que prefería mi propio espacio, aunque agradecí cada palabra, porque después de tantos días sintiéndome invisible en mi propia casa, hablar con alguien que me veía realmente me devolvió una parte de mí que creía perdida. El lunes por la tarde quedé con Laura en un bar cerca del centro. Ella llegó con los ojos hinchados y me preguntó si de verdad quería separarme. Yo le dije que la venganza no era la separación sino obligarla a aceptar que si hay ruptura tendría que afrontarla como adulta sin reinventar la historia para quedar como mártir, y le expliqué que si quería reconstruir algo tenía que reconocer completamente lo que hizo, no solo decir que su vida cambió y que no sabía cómo pararlo. Hablamos durante más de 1 hora y se notaba que algo había cambiado en ella, porque ya no hablaba con esa seguridad de los días anteriores, sino que empezaba a comprender que su decisión cargaba peso real y no un simple juego emocional.
Cuando terminamos le aclaré que no volvía a casa con ella y que ya tenía una vida aparte, y que si en algún momento quería intentar reparar algo tendría que empezar por romper del todo lo que inició con ese hombre, no solo en palabras sino en hechos, porque ya no confiaba ciegamente como antes. Se fue llorando y yo no sentí victoria ni alivio, solo una especie de preparación para lo que vendría después. Pero al menos ya no era un espectador, ahora movía mis propias fichas, y eso era suficiente para empezar a recuperar la dignidad que había dejado dormida durante demasiadas noches en la habitación de invitados. Los días siguientes a ese encuentro en el bar fueron extraños, porque no había una guerra declarada entre nosotros pero tampoco una tregua. Simplemente existía un espacio incómodo donde cada uno sabía lo que el otro pensaba pero sin saber cómo gestionar ese conocimiento sin estrellarse otra vez. Laura me escribió 2 veces más durante la semana, primero para decirme que había terminado definitivamente con Marcos y que no iba a volver a verlo, y luego para pedirme que tuviéramos una conversación sincera, sin defensas ni ataques, solo los dos frente a frente sin la presión del pasado reciente, y yo tardé más de un día en responderle porque no tenía claro si esa charla me iba a ayudar a cerrar o a complicar las cosas aún más. Finalmente acepté porque sentí que necesitaba escuchar de su boca algo más que frases vacías o promesas sin base, necesitaba verla responder a todo sin los filtros de los mensajes o las lágrimas de manual, así que le propuse que quedáramos el sábado en el piso donde ahora vivía, no por darle un mensaje sino porque allí tenía el control del ambiente y podía manejar mejor lo que sintiera sin estar rodeado de recuerdos en cada rincón. Cuando llegó ese sábado, preparé el espacio como si fuera a recibir a alguien que no conocía del todo, porque eso era lo que sentía, que la mujer que venía no era ya la que compartía mi cama, sino una persona que tenía que explicarme por qué pensó que yo merecía enterarme de su traición cuando ya estaba hecha y no antes. Ella llegó puntual, vestida de forma sencilla, con el rostro serio y sin maquillaje, me pidió un café y se sentó en una de las sillas de la mesa del comedor sin mirar demasiado a los lados, como si supiera que no debía comportarse como si tuviera derecho a sentir nostalgia. Yo le dije que antes de empezar necesitaba una respuesta muy clara, y era si quería seguir casada conmigo o si solo venía para limpiar su conciencia, porque no pensaba abrirme emocionalmente si ella no tenía claro lo que quería. Y ahí fue cuando me miró directamente y me dijo que no sabía si quería seguir casada pero que necesitaba decirme cosas que no había sabido decir antes. Le respondí que aceptaba escucharla siempre que no usara el discurso de víctima ni me hablara como si yo fuera un juez, que hablara como se habla a alguien que ha compartido 8 años de vida real. Empezó contándome que llevaba más de un año sintiendo que no sabía qué quería con su vida, que no era una crisis por aburrimiento ni por deseo sexual, sino una especie de vacío que no sabía cómo llenar y que la hacía sentirse desconectada incluso en los momentos donde estábamos bien, que no tenía una razón concreta pero que lo sentía cada vez más fuerte, y que cuando apareció este hombre simplemente se dio cuenta de que alguien le prestaba atención desde otro ángulo, que la miraba sin tenerla. Historia que teníamos nosotros detrás y eso le daba sensación de ligereza, de no deberle nada a nadie. Yo escuché sin interrumpir, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque quería que soltara todo antes de desmontarlo si era necesario, y cuando terminó le pregunté si en todo ese proceso pensó alguna vez que lo lógico era hablar conmigo antes de actuar, y me dijo que lo pensó muchas veces pero que tenía miedo de que yo no lo entendiera o lo minimizara. Le respondí que eso no era una excusa válida para traicionar, que si creía que yo no entendería algo debía arriesgarse a enfrentarlo, no esconderlo hasta que fuera irreversible. Luego le pregunté si había estado enamorada de Marcos o si solo fue una válvula de escape, y me dijo que no lo sabía, que lo que sentía era una mezcla de gratitud, atracción y curiosidad, pero que no creía que pudiera llamarlo amor, que se dio cuenta de eso cuando leyó la carta que le mandé. Porque nunca había sentido esa mezcla de culpa y realidad tan fuerte como al ver todo lo que yo había estado sosteniendo mientras ella se distraía con sus emociones. Le dije que esa respuesta llegaba tarde y que aunque agradecía la honestidad, el daño estaba hecho y no se arreglaba con una reflexión tardía, y que mi problema no era solo lo que pasó,
sino que ella había esperado a que todo se rompiera para empezar a pensar en lo que teníamos. Me respondió que entendía eso y que no tenía intención de convencerme de que la perdonara de inmediato, pero que no quería cerrar la puerta a la posibilidad de reparar lo que habíamos construido, aunque eso tomara tiempo y distancia. Le dije que necesitaba que me hablara con total transparencia, sin matices, sin adornos, así que le pregunté si había vuelto a tener contacto con él desde que me envió el mensaje diciendo que lo había dejado. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos y luego me dijo que él le había escrito un mensaje el jueves por la noche pero que no lo respondió, que solo lo leyó y lo borró, y me enseñó el historial de WhatsApp como prueba de que decía la verdad. No pedí que me lo enseñara, pero agradecí que lo hiciera porque al menos indicaba que entendía lo frágil que estaba todo. Luego me pidió que le dijera en qué punto estaba yo, si la odiaba, si pensaba que podíamos recuperar algo, o si ya había tomado la decisión de divorciarnos, y le dije que no podía contestar ninguna de esas preguntas todavía, que la rabia se había transformado en una mezcla de dolor y distancia emocional que necesitaba tiempo para acomodarse, pero que si esperaba una reconciliación inmediata estaba equivocada. Le aclaré que si algún día sentía que podía perdonarla no iba a ser porque ella lo pidiera, sino porque yo sintiera que lo merecía ella y también yo, porque el perdón sin sentido de justicia es una traición doble. Ella asintió en silencio, y noté que por fin entendía la dimensión real del daño. La conversación duró más de 3 horas y en ese tiempo pasamos por todos los estados posibles, desde el llanto contenido hasta la ira medida, desde el recuerdo de momentos buenos hasta el reconocimiento de todo lo que habíamos dejado morir por no hablar a tiempo. Cuando se levantó para irse me pidió que no la bloqueara emocionalmente, que al menos la dejara seguir intentando demostrar que valía la pena reparar algo, aunque no supiera si tenía éxito o no. Y yo no le respondí con promesas sino con hechos, le abrí la puerta, le di un abrazo corto y le dije que necesitaba varias semanas sin contacto para pensar con libertad, que no la odiaba pero que tampoco confiaba, y que para mí el respeto era más importante que el cariño, porque el cariño puede construirse pero el respeto, una vez roto, solo vuelve con actos claros. Ella aceptó, se fue sin dramatismo y no volvió a escribirme desde entonces, y yo pasé los días siguientes procesando cada palabra de esa conversación, no para castigarla ni para planear nada más, sino para decidir si podía reconstruirme con ella cerca o si mi camino debía seguir solo. En ese momento aún no lo tenía claro, pero sabía que esa había sido la conversación que necesitábamos desde el principio, sin gritos, sin excusas, solo 2 personas sentadas frente a frente reconociendo lo que habían hecho con su historia. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos, no porque hubiera resuelto todo, sino porque sentía que ya no debía soportar la incertidumbre callado, y aunque no sabía cuál sería el siguiente paso, tenía claro que esta vez lo daría sin mirar atrás. Después de esa última conversación con Laura pasé casi un mes sin saber nada de ella, ni una llamada ni un mensaje, y aunque al principio me parecía extraño, con el paso de los días se volvió necesario, porque necesitaba saber cómo era vivir sin tener que pensar en sus gestos, en sus silencios, en sus decisiones, y descubrí que aunque me costaba, podía hacerlo. Durante esas semanas volví a ver a mis padres más seguido, hablé más con mi hermano Fernando, incluso salí un par de veces con compañeros del trabajo a tomar algo después de las reuniones, algo que antes evitaba porque siempre tenía la sensación de que debía volver a casa para estar con ella. Me costó admitirlo, pero hubo momentos en los que me sentí bien, no feliz ni pleno, pero bien, tranquilo, y eso ya era mucho si comparaba con cómo me sentía las semanas anteriores. Empecé a dormir mejor, comía con más ganas, me notaba más liviano físicamente aunque no había cambiado mis hábitos, y fue entonces cuando entendí que lo que me tenía drenado no era la ruptura, sino la espera, esa espera constante de alguien que nunca terminaba de decidir si te quería cerca o lejos. Un viernes por la tarde, mientras estaba trabajando en un informe para un cliente de Barcelona, me llegó un correo de Laura, no muy largo, escrito con un tono neutral.
donde me decía que entendía que había hecho mucho daño y que no me escribiría más después de ese mensaje, pero que necesitaba decirme que me admiraba por cómo había manejado todo, que había aprendido más de sí misma en estas semanas que en todo el último año, y que esperaba que algún día pudiera recordarla sin dolor. No contesté ese correo, no porque sintiera rencor, sino porque me pareció que no necesitaba respuesta. Era el tipo de mensaje que se escribe para cerrar algo, no para abrir otra conversación. Cerré el ordenador y salí a caminar un rato. No tenía rumbo, solo necesitaba moverme, dejar que el cuerpo absorbiera esa nueva realidad en la que por fin todo estaba claro y sin ambigüedad. Durante el paseo pasé por delante del piso donde vivíamos juntos, y me quedé mirando la fachada unos segundos sin sentir esa punzada que me había acompañado las veces anteriores. Esta vez era solo un lugar, un edificio más, y supe que algo había cambiado en mí. Decidí no buscar a nadie más, al menos no por un buen tiempo, no porque me hubiera quedado sin fe en las relaciones, sino porque sentía que necesitaba aprender a estar solo otra vez, y no en el sentido romántico o espiritual, sino práctico, aprender a cocinar solo, a pasar los domingos sin hacer planes con otra persona, a mirar una serie entera sin pensar si a la otra le gustaría o no. Cosas sencillas pero que cuando se pierde la costumbre parecen más difíciles de lo que son. Hice una lista de cosas que quería retomar, como volver al gimnasio, leer cada noche antes de dormir, aprender a cocinar platos que no fueran los mismos de siempre, incluso pensé en viajar unos días a Sevilla o a Zaragoza, solo para cambiar de aires. No lo hice de inmediato, pero tener esa lista me ayudaba a no quedarme atascado en el recuerdo de lo que pasó, porque lo que pasó ya no lo podía cambiar, pero lo que hacía ahora sí. Un día me encontré con Marta, la mejor amiga de Laura. Fue en el supermercado y fue completamente casual. Al principio ella pareció incómoda, pero yo la saludé con normalidad. Le pregunté cómo estaba y ella me respondió con sinceridad que no sabía si debía hablarme o no. Le dije que no era culpa suya lo que pasó, que no tenía sentido culpar a terceros por decisiones que fueron de nosotros dos, y ella lo agradeció. Me dijo que se había sentido muy mal al enterarse de todo, que nunca pensó que Laura fuera capaz de algo así y que si lo hubiera sabido antes habría intentado hablar con ella. Le dije que no tenía sentido pensar en eso ahora y nos despedimos con un apretón de manos un poco torpe, pero necesario. Al llegar a casa pensé en lo que me había dicho y entendí que mucha gente quedó atrapada entre lo que fuimos y lo que ya no éramos, pero que no era mi trabajo aclararles nada, solo seguir adelante sin mirar atrás cada vez que alguien preguntara qué fue lo que pasó. Una noche me llamó mi madre solo para preguntarme cómo estaba y terminamos hablando más de una hora. Me dijo que notaba que estaba más tranquilo y que eso le daba paz. Y aproveché para contarle que había decidido iniciar el trámite para la separación legal, no porque lo necesitara de inmediato, pero sí porque sentía que cerrar los procesos legales me ayudaría a cerrar del todo la historia. Me preguntó si estaba seguro y le respondí que por primera vez en mucho tiempo sentía que sí, que no lo hacía con rabia sino con claridad. Al día siguiente pedí cita con un abogado de familia en Madrid que me recomendaron en el trabajo y empecé a reunir los papeles necesarios. Eran trámites simples porque no teníamos hijos ni propiedades en común, solo el contrato del piso y algunas cuentas bancarias que ya habíamos separado, así que todo sería más rápido de lo que esperaba. Cuando recibí la confirmación de la fecha para la primera firma sentí un nudo en el estómago, pero no lo identifiqué como miedo ni tristeza. Era más bien una sensación de fin de etapa, como cuando se entrega un proyecto largo, no siempre con alegría, pero con alivio. El día de la firma no fui con expectativa de verla, pero ella apareció 10 minutos antes, vestida igual que aquel día que vino a hablar conmigo al piso, con ropa sencilla y cara tranquila. Me saludó con un gesto de cabeza y se sentó en la silla opuesta sin decir mucho más. El abogado explicó los pasos, revisamos todo en silencio y cuando llegó el momento de firmar ella se detuvo un par de segundos antes de poner su nombre. No sé si fue duda o solo costumbre, pero finalmente lo hizo, y luego fue mi turno.
Firmé sin vacilar y cuando el trámite terminó nos quedamos unos segundos más en la sala sin que nadie dijera nada, hasta que ella se levantó, se acercó y me dijo lo siento, sin más explicación. Le respondí yo también, porque aunque no fui el que traicionó, sí fui parte de una relación que dejó de hablarse antes de que todo se rompiera, y aunque eso no justificaba lo que hizo, entendía que el silencio previo fue un aviso que los dos decidimos ignorar. Nos despedimos sin contacto físico, sin promesas ni planes, solo con la sensación compartida de que algo terminó y que había que aceptarlo. Volví a casa esa tarde y en lugar de sentirme triste sentí una calma diferente, no era felicidad pero tampoco vacío, era simplemente el final de algo que ya no tenía sentido seguir arrastrando. Guardé los papeles en un cajón, actualicé algunos datos en el banco y luego salí a caminar como había hecho semanas atrás, pero esta vez no pensando en ella, sino en mí. Pensé en lo que aprendí de todo esto, y no me refiero a lecciones filosóficas, sino a cosas prácticas, como que la comunicación real es más importante que los detalles bonitos, que la rutina solo mata cuando no se habla de ella, que la fidelidad no se sostiene con amor sino con decisión diaria, y que nadie merece vivir esperando que otro decida si le quiere o no. Entendí también que perdonar no es lo mismo que reconciliarse, y que a veces uno perdona para poder soltar, no para volver. Ahora han pasado ya 2 meses desde la firma y sigo solo, pero no me siento solo, he recuperado partes de mí que no sabía que estaban apagadas, empecé a salir más con amigos, volví a correr los domingos por las mañanas. Retomé un curso online que había abandonado hace un año, y aunque todavía tengo días grises, ya no son semanas enteras. No sé si algún día volveré a enamorarme, pero no tengo prisa, porque lo importante no es encontrar a alguien nuevo, sino saber quién soy yo ahora después de todo esto. Y ahora sé que soy alguien que no acepta menos de lo que ofrece, que no se calla lo que le duele, y que aprendió, aunque fuera tarde, a no dejarse para después.